Hola y bienvenidos a esta segunda clase número 2. En el video anterior terminé diciéndoles que la próxima clase sería para explicarles exactamente el tiempo de procesamiento que tiene cada de esta resina epoxi que compramos. Lógico que hay muchísima diferencia entre una resina de baja viscosidad y una resina de media y alta viscosidad para todo. En el tiempo de procesarla, en el tiempo de que empiece a curar la resina, en el tiempo de poder desmoldear la resina, el trabajo que hayan realizado, poder extraer del molde que hayan utilizado y como último el tiempo que verdaderamente necesita la pieza creada para que haya secado completamente, de cierta manera que ya podemos empacar, enviar y más que todo que sea un poco más bien resistente a arañazos, etc. ¿Okay? Bueno, comenzaremos diciendo que este tiempo de procesamiento de cada resina es muy importante. ¿Qué queremos decir con tiempo de procesamiento? Bueno, el tiempo de procesamiento para mí es después, bueno, no solamente para mí, debe serlo también para ustedes, después que tengamos componente A y componente B ligados, mezclados y nunca menos por menos de 5 minutos. Nunca menos de 5 minutos. ¿Por qué? Nunca menos de 5 minutos. Nunca menos de 5 minutos porque muchas veces lo mezclamos, estos dos componentes lo mezclamos pensando que en unos 3 minutos, bueno, ya hemos mezclado tanto que está mezclado. No, muchas veces, la mayoría de la resina, quiere decir la mayoría, necesitan unos 5 minutos, 5 o 6 minutos, yo diría que 5 minutos serían perfectos para que verdaderamente componente A y B esté completamente mezclada, que estén seguras que haciendo sus accesorios de resina va a secar. Y va a secar si han respetado las mezclas del vendedor, del productor de la resina. Por ejemplo, sabemos que hay resina de 1 por 1. La mía es de 1 por 1. Si voy a hacer 100 gramos de resina, necesito 50 gramos de resina de componente A, resina, y 50 gramos de componente B, endurecedor. Si yo hago las cantidades exactas como me indica el productor de mi resina y no influye, por ejemplo, que he puesto demasiado colorante o que he trabajado en una habitación donde hay mucha humedad o muy baja temperatura, menos de 20, pues estoy segura que mi resina que he utilizado, así como la mezclé exactamente como me dice el fabricante, y la mezclé por 5 minutos, estoy completamente segura de que va a secar si no tengo mucha humedad, menos de 20 grados, o mucha tensión, más de 30 grados. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, quiero decirles que la mayoría de los fabricantes de resina, no creo que sea solamente aquí en Alemania, sino aquellos que venden resina que fabrican, siempre en las instrucciones te ponen, por ejemplo, un tiempo de procesamiento, un tiempo de secado, y a esto le incluye el tiempo en horas y temperaturas. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que cada resina, de acuerdo, alta, baja, media viscosidad, tiene su tiempo de procesamiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de la mía. La mía es una resina de media viscosidad, pero es una resina algo especial porque puedo hacer una sola capa de hasta 10 centímetros. Normalmente que se dice que las resinas de media y alta viscosidad, las capas no deberían de ser mayor de 2 centímetros. Por eso siempre digo, depende de la resina que estás usando. Serían las instrucciones de leer, de buscar información, de leer muchos foros y preguntar siempre dónde vayan a comprar la resina por todas estas informaciones. Muchos compran resina y lo que le llega es un documento, una página con algunas indicaciones y ya.
saben muy poco, sabemos muy poco, pues bueno, buscamos en los foros personas que hayan comprado exactamente estas resinas. Se ponen ustedes mismos en los foros que tenemos en los grupos de Facebook y publican. Estoy trabajando con, ponen el nombre de la resina y quiero algo de información. Y ahí todas las personas que están trabajando con esta resina van a decir, me funciona de maravilla, no me funciona, me queda pegajosa siempre, aunque sí ligo correctamente. Y ahí van buscando un poquitico de información sobre la resina que van a comprar o quieran comprar o poseen. Por ejemplo, les estaba diciendo, esta resina mía de media viscosidad. Me dice que el tratamiento depende, naturalmente, como les estaba diciendo, a la temperatura que yo tengo donde estoy trabajando. Si tengo una temperatura de aproximadamente unos 10 grados, voy a ponerle un ejemplo de aquellas indicaciones que tiene mi resina, tengo aproximadamente unos 40 a 60 minutos tiempo de tratamiento de la resina. Quiere decir, después que yo pongo componente A y B, como me lo indica, que han pasado los 5 minutos de mezclar, a partir de ahí tengo un tiempo de 40 a 60 minutos, ¿ok? Si tengo una temperatura de 10 grados. Ya si mi temperatura cambia y tengo unos 20 grados Celsius en la habitación donde estoy trabajando, pues ya cambiará el tiempo que yo tengo a disposición para trabajar con mi resina después de haberla mezclado. Para unos 20 grados, ya mi resina me dice, me informa, está por aquí un poquitico chiquitico, pero bueno, yo lo leí y me informo y he trabajado con ella y sé cómo funciona. Si ya tengo unos 20 grados en la habitación donde estoy trabajando, tengo de unos 20 a unos 40 minutos el tiempo que tengo para trabajarla. Quiere decir, si voy a poner color acabada de mezclar, debo separar ya automáticamente en pequeños contenedores para colocar los colores exactamente para comenzar a mezclar, porque el tiempo, mientras más temperatura que tengamos en la habitación, el tiempo para trabajar con la resina será mucho menos, mucho más calor, más rápido comienza mi resina a secar. Esto también es para la resina de baja viscosidad, ¿ok? Y si tengo prácticamente unos 30 grados que no tengo nunca aquí adentro en la habitación, prácticamente en Alemania, ya me dirá o Diana me dirá, ya me dice mi resina que tengo de unos 10 a 25 minutos de tiempo para trabajarla, en el tiempo de tratamiento, el tiempo de procesamiento. Y casi siempre, todo el que vende resina, si da informaciones, dice, si tenemos menos de 10 grados o por encima de 30 grados Celsius, pues el procesamiento es posible, sí, pero no te da especificaciones de tiempo, porque casi siempre se dice que por debajo de 10 grados no deberíamos trabajar la resina, porque puede suceder de todo, no llegar a secar y se queda días sin que seque, o por encima de 30 grados seca demasiado rápido y se pone blanda. Hay muchísimas cosas de tener, en cuenta al momento de trabajar con nuestra resina. Por eso es muy importante saber qué resina tengo, la marca, el nombre y qué me dice el fabricante y sobre todo, pues bueno, leer muchísimo de todas estas personas que se encuentran dentro de los grupos que dan muchísimos consejos, ¿ok? Bueno, seguimos haciendo una comparación entre una resina de media alta viscosidad y una resina de baja viscosidad, como les decía. El tiempo de procesamiento para una resina de media a alta viscosidad, que sería una resina densa, la viscosidad lo dice, media alta es densa, baja es mucho más fluida. Bueno, te dice que una resina media a alta viscosidad se pueden hacer estos colores, estos llaveros de 2 colores, lapiceras de 2 colores. Es mucho más fácil porque es muy densa, no se ligan los colores, ¿ok? Se puede hacer varias capas una sobre la otra porque la primera seca mucho más rápido. Quiere decir que el intervalo de tiempo que tenemos entre una capa y la otra, una sobre la otra, será mucho más corta, visto que seca mucho más rápido. Pero una de las desventajas que tenemos a menudo es que alta y media viscosidad
va a crear mucho más burbujas, ¿ok? Porque le es mucho más difícil, debido a su densidad, de que estas burbujas también salgan a la superficie. Pero bueno, para todo aquello tenemos solución. Andando adelante, disculpen en italiano, andando adelante con nuestras clases, le iré informando qué se puede hacer si tu resina es de alta o baja viscosidad con la formación de estas burbujas. ¿Okay? Se dice que las resinas de media y alta viscosidad tienen una baja radiación UV. Quiere decir que casi que a menudo puede ocurrir que casi estas más densas, se pongan amarillas. Lo que de una resina de baja viscosidad sucede muy pocas veces. Quiere decir que depende de la resina comprada, alta, baja viscosidad, será también la formación de burbujas y si se pone amarilla, menos amarilla o no. ¿Ok? Bueno, de las resinas de baja viscosidad, pues lógico que si es mucho más fluida, el tiempo de procesamiento que vamos a tener aquí en esta resina es mucho más largo. Tenemos mucho más tiempo suficiente para mezclar todos los colores a gusto, procesarlo, ponerle glida, glixa, como le llaman ustedes, y naturalmente cuando se van a hacer por capas, ¿ok? Una de las cosas que tenemos que tener con estas de baja viscosidad son apenas visibles cuando se ponen capas transparentes. Quiere decir una sobre la otra. Una de las desventajas prácticamente, esas son algunas de las ventajas que tiene de baja viscosidad. Alta viscosidad, bueno, ya les había dicho, completamente diferente. Ahora, una de estas desventajas de la resina bien fluida, algo líquida, que por ellos detectamos que es de baja viscosidad, es que se necesitarían, por ejemplo, un poco más de material, por ejemplo, mucho más contenedores con que mezclar, porque visto que tenemos la posibilidad de hacer muchas otras más ligas de muchos colores, vamos a tener que necesitar un poquitico más de accesorios para lograr hacer o mezclar los colores como deseamos. Quiero decir desventaja en sí porque algunas veces necesitamos un color para tres cosas diferentes que vamos a crear y tenemos que esperar mucho tiempo a que esta resina se ponga algo densa para que los colores no liguen. Sin embargo, la otra resina de alta viscosidad, después de muy poco tiempo, podríamos usar, tendríamos ya los contenedores listos para lavar, limpiar y volver a utilizar. Estas necesitan un poco más de tiempo de reposo hasta que se ponga densa, depende de aquellos que queremos crear. ¿Okay? Algo muy importante, el tiempo de endurecimiento, que se endurece, que se ponga dura, dependiendo si es de alta, media, baja viscosidad. ¿Okay? Normalmente se dice que todos los productos que tengan alta, media viscosidad, atención, necesitan mucho menos tiempo en secar. Ya la resina de por sí es algo densa cuando es media y alta viscosidad. Quiere decir que el tiempo de procesamiento siempre va a ser menos, pero también su tiempo de secado y el tiempo de desmoldear es mucho más rápido y también de procesar a poner sus tornillitos, etc. ¿Okay? Si la resina en este caso es de baja viscosidad, lógico que tenemos mucho más tiempo para procesarla, pero también se nos va a demorar mucho más tiempo en comenzar a secar. ¿Ok? Quiere decir que mientras otras resinas ya en unos 24 horas decimos mi resina ya se secó, lo que hice ya puedo desmoldearlo, está seco. Las resinas de baja viscosidad necesitan como mínimo unas 24 horas para desmoldear,
Primeramente porque algunas no están como secas al tacto, que se nos pueden quedar las improntas de los dedos. Se dice así, impronta de los dedos visible. Quiere decir que depende a la resina que estamos trabajando, será el tiempo de desmoldear, sacar, extraer de los moldes y el tiempo también para su secado. ¿Ok? No se asusten cuando tienen una resina de baja viscosidad y leen y han leído en los foros, mi resina después de 12 horas ya estaba lista que podías extraer de mi molde. Bueno, pues es una resina de alta viscosidad, media viscosidad, y tenía una temperatura de seguro de unos 22, 24, 25 grados. Ahí yo diría, por eso está tan rápido seca. Pero también tenemos que saber que con una resina de alta viscosidad, para aquellos que comienzan, pues se seca mucho más rápido y van a tener muy poco tiempo de experimentar. Yo diría un consejo: compren primeramente una resina de baja viscosidad hasta que lleven un poquitico de experiencia y logren coordinarse con la preparación. A eso también vamos a pasar en una próxima clase. La preparación del puesto de trabajo lo diré seguidamente, creo que de esta clase voy a ver. En sentido de que si no tengo experiencia y estoy comenzando, y va a ser una de las primeras cosas que comienzo hoy, pues bueno, comenzaré con una resina de baja viscosidad. Primeramente, crea menos burbujas para aquellos que tienen poca experiencia. Segundo, tengo mucho más tiempo para trabajarla, ¿ok? Y al final voy a decir, no se desesperen, que si mezclaron bien la resina y la temperatura es favorable, pues ella va a secar aunque si se demore 48 horas, 72 horas, ¿ok? No importa. Importante es que empiecen a mezclar estos 5 minutos, que tengan la medida correcta, como lo indica la resina que compraron, ¿ok? Que recuerden siempre que todas las resinas no son iguales, aunque sí es de una por una, ¿ok? Casi siempre tienen un tiempo de procesamiento diferente, ¿ok? De acuerdo a la marca con la que están trabajando. Yo nunca la mezclaría menos de 5 minutos. Algunas personas que están aquí en esta clase o suscritos en mi canal que no están escuchando las clases porque no había interés o como quiera que sea, pues han tenido mis consejos: no mezclar nunca menos de 5 minutos. La medida tiene que ser correcta y no mezclar menos de 5 minutos. Ya ahí estamos ganando todo lo que venga en adelante. Si no podemos las medidas exactas como la indica la resina y no mezclamos por estos 5 minutos, puede ser que haya quedado cualquier poquitico que le haya quedado a un costado del vasito, del contenedor donde mezcla, sin mezclar porque se mezcló muy poco. Pues ese costado, cuando echen la resina, la coloquen en el molde, pues esa esquinita del molde no se le va a secar, le va a quedar pegajosa por falta de mezclar bien. Por eso muchos dicen, tengo lo que he preparado, una parte está seca, no hay ningún problema, sin embargo, un costadito me ha quedado algo pegajosa, algo blanda. ¿Qué me sucedió? Muchos dicen, oh, la humedad. Bueno, yo diría que si fuera la humedad, estuviera la pieza completamente algo pegajosa y blanda, ¿ok? Si es una esquinita, es que en esa esquinita cayó 1, 2, 3 goticas de la resina que no mezclamos bien el componente A y B. No que no hayan puesto en las medidas, sino que no hayan usado el tiempo, no hayan tomado el tiempo suficiente para mezclar, ¿ok? Si no mezclan bien, ¿qué? No se vea ninguna diferencia entre la resina, un hilito, una esfumatura, un humito algo pequeño que no vemos muchas veces, pues ahí en ese espacio su resina no secará y quedará pegajosa, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con la humedad, sino que no mezclamos bien, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahora a explicar, ya les expliqué el tiempo prácticamente, que el secado influye muchísimo si es alta o baja viscosidad y la temperatura que tenemos en la habitación donde vamos a trabajar. Temperaturas recomendables para las 2 resinas o las 3 resinas: baja, media y alta viscosidad. Yo diría que la temperatura perfecta sería
de 22 a 25, 26 grados. Muchos dicen que 20, está bien, 20 grados andarían también bien. Yo prefiero, si tengo que elegir, entre 22 y 26 grados, ¿ok? Algo muy importante, mezclar la resina. Utilicen algo que sea más bien plano, preferiblemente que no sea de madera. Ustedes pueden usar algo de madera, cada cual puede usar lo que tiene a disposición. Yo daría un consejo de que sea algo plástico o algo de metal y que sea de una parte plana. Primeramente, ¿por qué? Porque tenemos que raspar los bordes del contenedor. Un momentico que les enseño. Por ejemplo, estoy mezclando mi resina. Algo muy importante que les quiero decir. Cuando vayan a mezclar el componente A y B, traten de que donde vayan a mezclar no sea alto, más bien bajo y ancho. ¿Por qué? Porque al mezclar la resina y el endurecedor, creamos esta fuente de calor, para decirlo así, para que me entiendan mucho más fácil, y este calor necesita salir a la superficie, irse de la mezcla que están haciendo. Quiere decir que mientras más bajo sea el contenedor donde la mezclen y más ancho, mucho mejor será para todos, ¿ok? La mezcla de esta resina. Bueno, yo diría buscar algo que sea plástico, que tenga una parte plana y yo diría de mezclar siempre en movimientos, ¿ok? No tan bruscos, pero sí moderados. Y recuerden, siempre raspando los alrededores del contenedor, porque si tenemos componente A y hemos colocado componente B, pues lógico que los alrededores están embarrados, se podrían decir, del componente A. Y al versar el componente B, todos los alrededores estaban llenos de componente A. Quiere decir, raspar bien los bordes, ¿ok? Raspando bien los bordes, pues todo lo que haya acumulado de componente A pasaría dentro de la mezcla que están haciendo. Importante en el fondo. En el fondo también rasparlos porque ahí se queda componente A, ¿ok? Que sería siempre el primero a versar. Y sobre todo porque muchas veces cuando trabajamos con la resina, tratamos de usar hasta la última gotica que nos queda en los contenedores donde mezclamos, ¿ok? Esto es muy importante para todas aquellas personas que mezclé cantidad, mezclé bien, pero al final cuando fui a echar lo último, raspé lo poquitico que me quedaba. Pero si no mezclaste bien, ahí tienes componente A y no te va a secar porque no mezclaste con componente B como debías de haber hecho, ¿ok? El tiempo, vamos a pasar al término vida de la resina, que ahí nos vamos a referir en un sentido un poquitico más de cómo funciona la resina. Bueno, importante el término medio de vida que tengamos con la resina de vida útil, se refiere a la cantidad de tiempo que vamos a procesarla. Y como les decía, muy importante, mirar qué resina vamos a usar, si es de alta, media, baja viscosidad, ¿ok? La cantidad de resina que hemos mezclado no es lo mismo si trabajamos con 50 gramos de resina que si trabajamos con 200 gramos de resina, la cantidad, ¿ok? Tenemos que prestar mucha atención a la temperatura del entorno donde estamos trabajando, el área donde trabajamos, ¿ok? Y depende de dónde mezclamos componente A y B, depende de qué vamos a utilizar y la cantidad de resina que vamos a versar, sería el tiempo, digamos, ¿cómo explicarlo? Sería la temperatura que va a crear la resina mientras las estamos mezclando. Por eso les dije anteriormente, muy importante, usen algo que no sea tan alto, que sea más bien ancho, donde les sea mucho más fácil que el calor que se genera al mezclar estos dos componentes logre ser transportada fuera del envase, el contenedor donde la están mezclando. Muchas veces he leído que a algunos le han comenzado a hacer burbujas y que se le han quemado los vasos plásticos que están usando. Bueno, yo diría
busquen un contenedor que sea algo ancho. Claro que si lo que van a hacer son 50 gramos de resina o algo pequeñito, no deben de utilizar un cubo, ¿ok? Porque ¿de qué manera lo van a mezclar? Bueno, en dependencia de la cantidad que van a mezclar, pues usen un contenedor de forma de que no sea tan alta la cantidad de resina que hayan puesto para mezclar, ¿ok? En el transcurso de este tiempo, la temperatura que se ha generado dentro del envase donde están mezclando A y B, pues tiene la posibilidad de salir mucho más rápido y no se calentará tanto como usando un contenedor bien alto y estrechito como este que tengo en mano. Aparte que se dice que la resina de baja viscosidad genera mucho menos calor, es menos agresiva en sus moldes que una resina de media alta viscosidad. De todas formas, le he dicho que hay diferencias entre una resina media alta viscosidad en el mercado y muchísima. La mía es de media viscosidad y puedo hacer hasta 10 centímetros de una sola colada. ¿Okay? Por eso te digo que hay mucha diferencia, pero por lo general, la baja viscosidad genera menos calor al mezclar que de alta media viscosidad. Un consejo, durante este tiempo de procesamiento, de mezclar la resina, ¿okay? Yo diría de estar muy atentos y no volverse locos mezclando cualquier cantidad porque quiero comenzar y hacer el abecedario completo. Yo diría de utilizar una cantidad que sea realista, que logremos procesar haciendo 2 o 3 cosas pequeñas, 2 o 3 letras, por ejemplo, para comenzar y saber, decimos, para conocer mi resina. De nada te sirve tener 200 gramos, 100 gramos de resina y que no te dé tiempo, que no tengas después idea qué vas a hacer con tantas resinas mezcladas y las tengas que botar. Bueno, en caso de que hayan mezclado demasiado resina, yo diría de hacer una capa bien fina, transparente en 2 o 3 moldes que tengan para no botar. Y allí, bueno, pueden encapsular después o poner nombres, flores, etcétera, de algo de manera que logren aprovechar. Pero mi consejo, nunca vayan a mezclar mucha más cantidad que no logren procesar. Ya por aquí comenzamos ahorrando dinero, ahorrando en resina y logrando tener tiempo para crear algo bonito en el tiempo que tengamos disponible y no volvernos locos tratando de procesar 100, 200 gramos de resina sin saber después qué hacemos con el resto. ¿Okay? Recuerden, una pieza de abecedario de estas normales que tenemos de moldes lleva de 8, depende de la pieza, de 8 a 11, 12 y hasta 13 gramos de resina, depende del tamaño de la letra. Por eso saquen ustedes más o menos conclusiones con qué cantidad van a comenzar. Se dice también de no comenzar solamente con 20 gramos porque necesitaría un poquitico más para que la mezcla de la resina llegue a su proceso de un buen mezclado y también secado. ¿Ok? Bueno, continuaremos con el tema posiblemente que tenga que ver con una de las cosas que preguntamos siempre, las burbujas y por qué no seca mi resina. Sería el tema para mi próxima clase. Un saludo desde Alemania y hasta la próxima. Chao.